hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Carta a los Efesios, capítulo 5, hermanos. Gloria a Dios. Si hemos encontrado la referencia, nos ponemos, hermanos, de pie y daremos lectura a la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga por la lectura de su palabra. Demos, hermanos, la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Así de pie oramos, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias, Señor, por concedernos esta maravillosa oportunidad de poder estar, Señor, delante de su presencia. Gracias, Señor, porque usted en su omnisciencia, Señor, que es, Señor, atributo solamente de usted. Usted conoce, Señor, todas las cosas, sin duda, sabe en la condición en que hemos llegado, Señor, a este lugar. Pido en esta hora, mi Señor amado, que usted en su grande amor y misericordia, Señor, nos ilumine a través de su Santo Espíritu, para que de esa manera, Padre, podamos entender y comprender el mensaje, el consejo que usted tiene, Señor, para nosotros a través de su palabra. Pido en esta hora, mi Señor amado, que usted nos ponga en comunión el uno para con el otro y que todo espíritu adverso, contrario, Señor, sea reprendido de este lugar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque usted lo ha hecho. Pido en esta hora, mi Señor amado, que por misericordia usted coloque a cada uno de nosotros, Señor, los que estamos en este lugar, un espíritu de discípulos, para que de esa manera podamos, Señor,
estar atento y retener, guardar, atesorar en nuestros corazones su palabra. Mira mi vida, Señor, unge mis labios, santifique, Señor, mi vida en esta hora, Señor, y úseme como canal y medio de bendición para todos los que estamos presentes en este lugar. En esa fe, Señor, nos levantamos de esta oración con el corazón dispuestos y el oído atento a escuchar de su palabra. Favores que pedimos por intermedio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor, hermanos, sea muy glorificado. Damos gracias al Señor porque podemos estar, hermanos, gracias a Dios en este lugar, con el único propósito y deseo, hermanos, de poder, ¿no es cierto?, agradecer y dar gracias a Dios por todo lo que el Señor, de una u otra manera, hermanos, ha hecho y ha obrado a nuestro favor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Días atrás, ¿no es cierto?, Dios nos visitaba y como anoche también el Señor, hermanos, se glorificaba en medio de la iglesia, en la media vigilia, a través de la predicación, y Dios se movió. Y nos hablaba, hermanos, el Señor, porque siempre es así. Anoche el Señor nos daba, hermanos, bendiciones espirituales. Y hace tiempo que venimos nosotros, hermanos, hablando acerca de esta verdad, de que es el Señor, hermano, quien nos conoce, y que es en este lugar donde el Señor, por misericordia, hermanos, nos bendice, suple nuestras necesidades y responde a nuestras peticiones. Dios nos bendiga. Adelante, por ahí conversaba con un joven que hace 2 semanas atrás, parece, porque la semana pasada no estuve acá, orábamos al Señor, él tenía una petición, ungíamos, ¿no es cierto?, y confiando en el Señor, y hoy día me decía, me respondió el Señor, me salió todo excelente, bien. Así que ese es el Dios, hermano, y creo que muchos más podemos dar testimonio de que el Señor, hermano, de una u otra forma, siempre nos está sorprendiendo, respondiendo a nuestras peticiones, nuestras inquietudes. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Lo importante, hermano, es, ¿no es cierto?, no perder, hermanos, la humildad y reconocer que si logramos hacer algo, logramos sobrepasar, ¿no es cierto?, alguna valla, ya sea en la parte educativa, ¿no es cierto?, en la parte profesional, en la parte laboral, en el trabajo, que siempre se están presentando todos los días desafíos, situaciones que hay que resolver, y cuando estamos en medio de ese proceso, ¿no es cierto?, venimos a las plantas del Señor, nosotros que somos hijos de Él, y presentamos la situación, y sin duda que Dios responde, nos hace, hermanos, salir en victoria, pero es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que si hemos logrado sobrepasar ese escollo, sobrepasar esa prueba, no es por nuestra capacidad, sino que es por la misericordia del Señor, y dar de gracia al Señor lo que por gracia nosotros hemos recibido. Porque si hay algo, hermano, que normalmente se apropia del ser humano es, hermanos, el creer ser cuento, ¿ya? Y, hermanos, ¿no es cierto?, tener un concepto más alto del que debe tener. Dios nos ayude. Muchas veces, hermanos, y esto es algo, ¿no es cierto?, que se repite en el género humano, es que somos, hermanos, nosotros ingratos por naturaleza, ¿ya? Muy fácilmente se nos olvida de quien nos ha tendido la mano. Dios nos ayude, ¿no? Y después exponemos, ¿no es cierto?, y contamos lo que hemos podido hacer y cómo, ¿no es cierto?, hemos salido adelante, pero se nos olvida que en el transcurso, ¿no es cierto?, para poder llegar a obtener, ¿no es cierto?, ese logro o esa meta, Dios ha tomado a muchos instrumentos para podernos, ¿no es cierto?, ayudar. Por eso que uno nunca se debe olvidar de quién le tendió la mano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Siguiendo esta idea, ¿no es cierto?, me parece que el año pasado, un poco más lejos, ¿no es cierto?, aparecía una información, hermanos, ahí en
en Estados Unidos, en un anfiteatro, en un teatro, ¿no es cierto? Se daba cita, hermano, a una multitud, se llenó ese lugar, ese recinto, y se invitó, hermanos, a una persona, a un anciano ya, se me escapa el nombre, ¿no es cierto?, esta persona ya de tercera edad, ¿no es cierto?, pero había sido invitado, hermano, a esa actividad, y a medida que empezó, ¿no es cierto?, el desarrollo, comenzaron algunos reconocimientos y un relato, ¿ya?, que hacía mención a ese gran conflicto, ¿no es cierto?, que afectó al mundo en el siglo pasado, ¿no es cierto?, como es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Aunque no fue tan terrible, ¿no es cierto?, en cuanto a la pérdida de vidas humanas como fue la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. Dios nos bendiga, ¿no?, de muchos millones de hombres, ¿no es cierto?, y mujeres también, militares y también, ¿no es cierto?, civiles murieron por causa de ese conflicto. En la Segunda Guerra Mundial también, ¿no es cierto?, hubieron muchos abusos, ¿ya? Y entre esos tenemos, ¿no es cierto?, a lo que afectó, ¿no es cierto?, al mundo judío, ¿no?, como se llama el Holocausto, ¿ya? Judío, ¿no es cierto?, que en un par de años, hermanos, se eliminaron o se hicieron desaparecer, ¿no es cierto?, alrededor de 6 millones de judíos, niños, ¿no es cierto?, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, fueron, hermanos, quemados, incinerados, vejados. Dios nos ayude, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, en ese contexto, hermano, es que el locutor estaba, ¿no es cierto?, haciendo mención a eso, y que Dios había tomado, ¿no es cierto?, a muchas personas. ¿Se acuerda usted que hubo una película por ahí que se llama La Lista de Schindler, algo así que se llamaba, ¿no? Que fue una persona, ¿no es cierto?, que Dios la movió para poder, ¿no es cierto?, liberar, ¿ya?, a muchos, ¿ya?, judíos. Dios nos ayude, ¿no? Y esta persona, a la cual se le había invitado, ¿no es cierto?, este anciano, alguien hace un recuerdo, ¿no es cierto?, y dice que en medio de ese conflicto, ¿no es cierto?, hubo una persona que, arriesgando su vida, liberó a muchos niños. Muchos niños. Y todos los que estaban ahí, ya gente adulta, porque habían pasado muchos años, eran esos niños que esta persona, arriesgando su vida, los liberó. Uno a uno se comenzaron a parar, se encendieron las luces del recinto, y ese anciano no caía en sí. Se emocionó también al ver que Dios lo había tomado para ser instrumento de vida. Y qué hermoso, hermano, es poder, ¿no es cierto?, recibir el reconocimiento de quien usted le tendió la mano en algún momento. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estas experiencias, hermano, estas cosas reales, se ven muy poco hoy día. Y que el Señor, hermano, en esta noche nos despierte a nosotros ese espíritu de gratitud, principalmente a nuestro Dios. Porque si hoy día estamos aquí, es porque Dios, hermanos, ha tenido misericordia, como decía mi hermano coordinador. Nada más que la misericordia del Señor, que es muestra de la gracia de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por gracia, por misericordia, por bondad de Dios, hoy día nosotros estamos acá. Y qué importante es poder, hermanos, también en medio de esta reflexión, poder, hermanos, agradecer a quienes Dios ha tomado. Sabemos que Dios es espíritu.
Sabemos que Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar al Señor. Pero Él, hermanos, alguien por ahí dice que el Dios al cual nosotros adoramos los cristianos es un Dios, hermanos, indolente. Y muchos niegan la existencia de Dios porque dicen, ¿dónde está Dios en medio de todo lo que está sucediendo? Porque si Dios existiera, no habría tanta maldad, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Y muchos dicen, ¿no es cierto?, hermanos, de que Dios al cual nosotros bendecimos, adoramos, dice que no está ni ahí con el mundo y no interviene. No, Dios, hermanos, interviene a cada segundo a favor de esta humanidad creada por Él. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y este pensamiento, hermanos, ¿no es cierto?, tan importante, o esta verdad, hermanos, hoy día está siendo combatida por muchas personas que no quieren creer o no creen en el Dios al cual usted y yo adoramos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso encontramos en la Escritura la palabra que el Señor puso en mi corazón compartir hoy, en esta carta, hermano, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ya, a la zona, ya, porque no está especificado, ¿no es cierto?, que es directamente, ¿no es cierto?, a la ciudad de Éfeso, sino que es a la iglesia que estaba, ¿no es cierto?, ubicada en la provincia, era la cuarta provincia, así dice la historia, ya, del Imperio Romano en importancia, por la infraestructura que tenía, hermanos, por el mover, ¿no es cierto?, al tener un puerto cercano. Entonces, hermanos, había mucho ajetreo, había mucha actividad económica, de comercio. Por eso que era, hermano, una de las capitales prominentes, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ubicada ahí, y esta era la capital de la provincia romana de Asia, pues está ubicada en el Asia Menor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, ¿no? Y a esta iglesia o a esta localidad, a estos hermanos miembros de esta iglesia que residían en esta ciudad tan importante, es que Pablo les escribe. La Escritura dice, hermanos, o los datos que nos entrega, ¿no es cierto?, el mismo apóstol en sus escritos, habla de que él estuvo, hermanos, en Éfeso, pasó por en su segundo viaje, estuvo un tiempo ahí, pero en el tercer viaje, que es el viaje más extenso dentro de lo que es el trabajo misionero del apóstol Pablo, es donde más tiempo estuvo, ¿no es cierto?, evangelizando en el campo misionero él. En ese tercer viaje usó justamente a esta ciudad y a esta iglesia como su lugar, hermano, ¿no es cierto?, de estadía, ¿no es cierto?, y centro de operaciones, y estuvo alrededor de más de 3 años residiendo en esta ciudad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Muy importante. Y por eso es que Pablo, hermano, les escribe a estos hermanos de la iglesia en Éfeso, hablándole, hermanos, y recordándole que no dejen, ¿no es cierto?, no se olviden de que están insertos en un mundo convulsionado, y que ya el apóstol hablaba, ¿no es cierto?, de que los días que estaban viviendo eran días difíciles. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hablando, hermanos, casi 2000 años atrás, Pablo estaba escribiéndole a estos hermanos que él había, ¿no es cierto?, conocido y lo había formado con esa estadía, ¿no es cierto?, prolongada en ese lugar. Vio también el crecimiento de esta iglesia y ya les estaba advirtiendo que se mantuvieran, hermanos, ¿no es cierto?, y no fueran y no se dejaran, hermanos, seducir por estos engañadores. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y vemos, hermanos, de que el apóstol, ¿no es cierto?, en estos 6 capítulos que contempla, ¿no es cierto?, esta carta, ya inicia el apóstol hablándole, hermanos, de las verdades espirituales maravillosas
que vienen a través del Evangelio, que es, hermano, que Él vino a su pueblo escogido, pero también consideró a los gentiles, a los que no eran judíos, los que no eran pueblo, los consideró para de los dos, hermanos, hacer, ¿no es cierto?, lo que hoy día conocemos como la iglesia del Señor o el pueblo, ¿no es cierto?, Israel espiritual que somos nosotros. De estas dos naciones vino a ser, ¿no es cierto?, una sola nación de todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Eso, ¿no es cierto?, encontramos, es el gran tema del apóstol Pablo en los primeros 3 versículos o 3 capítulos de esta carta. Y del capítulo 4 al final, ¿no es cierto?, comienza ahora a hablarnos, hermanos, directamente al pueblo de Dios, a la iglesia. Dios nos ayude, ¿no? ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar? ¿Cómo tiene que ser nuestro andar en los caminos del Señor? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. No somos, hermanos, nosotros cualquier cosa, ni tenemos que, hermanos, vivir el Evangelio como cualquier otra actividad humana. El Evangelio, hermano, es lo más precioso, es lo más, hermanos, importante que el hombre, y cuando digo hombre digo mujer, puede abrazar como práctica, como actividad aquí en la tierra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y no les he dado a todos. No les he dado a todos. Ni a todos les es permitido. Alguien oraba adelante también y decía, ¿no es cierto?, dando gracias al Señor porque Dios nos permite llegar. Porque muchos desean estar, quisieran estar, pero no les es permitido. Qué importante, hermanos, entender esa palabra, no les es permitido. Dios nos bendiga. El hecho de que Dios nos haya a nosotros permitido, hermano, es una bendición, porque es Dios quien nos ha hecho esta invitación como se la ha hecho a todo el mundo. Muchos dicen por ahí que el Señor, hermano, ¿no es cierto?, no quiere salvar al mundo entero, sino que, haciendo, ¿no es cierto?, una mala interpretación de lo que es la doctrina de la predestinación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Y que por ese motivo, ¿no es cierto?, no todos van a ser salvos, y Dios no los va a salvar a todos, solamente a los que Él ha escogido. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero se olvidan de algo, de que Dios, hermanos, sí, la doctrina, ¿no es cierto?, de la predestinación dice verdad, porque no todos van a proceder al arrepentimiento. Dios nos bendiga. Pero ¿quién conoce? El que va a aceptar y el que no es Dios. En la eternidad o la totalidad, ¿no es cierto?, que Él tiene de conocer todas las cosas, porque Él es siempre presente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, es eterno. Y Él, hermano, conoce todo. Dios nos ayude. Pero la intención de Dios al enviar a su Hijo a este mundo, a salvar al mundo, hermano, es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero la verdad es que no todos lo van a aceptar. Y ese es el problema. Porque donde yo decía recién que Dios, hermanos, como muchos, ¿no es cierto?, agnósticos, ateos, ¿ya?, o muchos apóstatas que han conocido esta verdad del Evangelio, se han vuelto atrás. Dios nos ayude y se han vuelto a los rudimentos del mundo. Dios nos revista de su gracia. Dicen por ahí, ¿no es cierto?, que Dios, hermanos, si existiera, no permitiría que sucedieran tantas atrocidades como las que están sucediendo hoy día. Y es todo lo contrario. Dios, hermano, vuelvo a decir, Él está, hermano, intercediendo, constantemente interfiriendo a favor, hermano, de esta humanidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la intervención de Dios en el mundo, ya nosotros estaríamos, hermanos, hechos desaparecer. Esta tierra se habría consumido, habría sido ya destruida.
Dios nos bendiga, porque lo único que retarda el retorno, la venida, el regreso del Señor a buscar a su iglesia, hermano, es que Él está esperando que vuelvan en sí los que hoy día están enredados, hermano, en el mundo, en sus deleites, en sus placeres. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entre lo que Dios quiere, hermano, es que su hijo, su hermano, su familiar, hermano que está hoy día en el mundo, proceda al arrepentimiento. Eso es lo que retarda la venida del Señor. El amor de Dios, que es inmensurable. ¿Qué significa eso? Que no tiene forma de ser medido. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Es tan grande el amor de Dios, que eso es lo que retarda, hermano, y suceden estas cosas porque está esperando que ese duro de cabeza, hermano, se arrepienta, se reconozca y use bien la libertad de decisión que Dios nos ha puesto y nos ha dado, hermano. Y ahí sí que Dios no interfiere. Dios interfiere en todo, interviene en todo, menos, hermanos, en la libertad que Él nos dio, que se conoce como el libre albedrío. Cada ser humano, hermanos, que es irrepetible, tiene la oportunidad de parte de Dios de tomar la decisión correcta, que es volver en sí, pedir perdón, reconocer que hemos sido faltos y que necesitamos que el Señor, ¿no es cierto?, nos impute su justicia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ser justificados para de esa manera escapar del castigo severo que enfrentará, ¿no es cierto?, todo aquel que no quiera recibir al Señor. Él está hablando, hermanos, el apóstol a los Efesios, años 50, un poquito más, puede ser, ¿no es cierto?, la fecha de esta carta, porque fue escrita, ¿no es cierto?, por el apóstol poco antes de que él fuera decapitado, muriera el apóstol. Dios nos bendiga, alrededor del año 60, ¿no es cierto?, dicen que Pablo fue decapitado en Roma. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y ya tomado por el Señor les está, hermanos, exhortando abiertamente a los hermanos de esta localidad de Éfeso. Y en la misma iglesia que ya no está Pablo. Pablo fue arrebatado, Pablo fue, hermano, decapitado, ¿no es cierto?, murió, martirizado, pero pasaron alrededor de 40 años más y nuevamente es el Señor ahora tomando a otro instrumento en sus manos, el último de los apóstoles, al apóstol Juan. Dios nos ayude. El único que no murió, hermano, martirizado, no murió, ¿no es cierto?, asesinado cruelmente, aunque la tradición dice, no lo dice la Escritura, lo dice la tradición, de que, hermanos, el apóstol Juan, que era el último, ¿no es cierto?, baluarte de los que llamó el Señor, de los fundadores, ¿no es cierto?, de la iglesia, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que estaba en vida, dice de que el emperador de esa época cruel, que realizó una tremenda persecución al mundo cristiano, a los cristianos, a la iglesia cristiana primitiva, dice que lo tomó a Juan y lo martirizó también y lo metió dentro de un caldero de aceite hirviendo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Lo dice la tradición. Y dice que Juan, ¿no es cierto?, fue introducido ahí, ¿para qué? Para que su cuerpo se consumiera, muriera quemado. Muchos de aquí, ¿no es cierto?, a veces cuando usted está friendo, ¿no es cierto?, un huevito ahí, huevo frito, un huevo revuelto, ¿no es cierto?, tenemos el aceite ya un poco caliente y un poquito de aceite, ¿no es cierto?, y usted abre el huevo y lo lanza ahí, a veces salpica un poco y cae en las manos. Y a veces andamos un mes, 2 meses con una pequeña herida, ¿no es cierto?, que nos causó el aceite caliente. Imagínese ser echado, hermano, a un caldero ya con litros y litros de aceite hirviendo. Ahí fue lanzado el apóstol Juan. ¿Y qué dice la tradición? Que pasó el tiempo y el apóstol no se quemó. Dios nos bendiga. Un milagro de preservación muy similar a lo que sucedió con Sadrán, Mesach y Abednego en los tiempos, ¿no es cierto?, del imperio babilónico,
ya caldeo, es echado, ¿no es cierto?, son echados al ese horno por no adorar. Dios nos bendiga al rey, ¿no es cierto?, de la época. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Un milagro de preservación de vida. Dios nos ayude. Y así Dios ha venido interviniendo, hermanos, a través de la historia. ¿Y cuántos los que estamos acá? Nuestra vida ha sido preservada nada más que por un milagro de preservación del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos revista de su gracia. Así que Juan, hermanos, una vez que vieron, ¿no es cierto?, las autoridades del emperador que fue imposible darle muerte, dice que lo tomaron, ¿no es cierto?, y lo desterró, porque sintió temor de este hombre inmortal. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y en esas condiciones que Juan llevado, ¿no es cierto?, a la isla de Pasmo. No era una isla desierta, no, era una isla, hermano, ¿no es cierto?, donde estaban las canteras, ya, que proveían, ¿no es cierto?, al Imperio Romano de la piedra, el material, ¿no es cierto?, básico para sus carreteras y sus construcciones, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy, muchas de esas avenidas, ¿no es cierto?, muchas de esas carreteras que hicieron los romanos en esa época, todavía están, hermanos, en uso. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. A ese lugar es lanzado Juan. Y es ahí donde Dios, ¿no es cierto?, le entrega la revelación del tiempo final, que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Y como ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, sabemos de que los 3 primeros capítulos, hermanos, ¿no es cierto?, son 7 visiones que el apóstol Juan tuvo con respecto a las iglesias más prominentes que en ese tiempo, iglesias cristianas, que en ese tiempo estaban, ¿no es cierto?, hermanos, en actividad y que estaban ubicadas justamente en esta zona de lo que es el Asia Menor, lo que hoy día es, ¿no es cierto?, el país de Turquía. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y a la primera de estas iglesias que le escribe, la iglesia de Éfeso, capítulo 2, del verso 1 al 8, ahí, ¿no es cierto?, de Apocalipsis. El primer mensaje, ¿a quién le escribe? A Éfeso, a estos hermanos, que ya 40 años antes, usando a Pablo, ya les estaba instruyendo, ya les estaba, ¿no es cierto?, advirtiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban inmersos, ¿no es cierto?, una de las características de la ciudad de Éfeso era de que en ese lugar estaba erigido, ¿no es cierto?, el templo más grande, prominente, más hermoso, ¿no es cierto?, dedicado a la divinidad de la diosa Diana, de la fertilidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Centro, ¿no es cierto?, de la religión pagana, ya Dios nos ayude, donde en ese templo, hermanos, ¿no es cierto?, las sacerdotisas eran prostitutas, ya. ¿Y que por qué? Porque resulta que el sistema de adoración, hermano, a esta divinidad era participar en orgías sexuales, ¿no es cierto?, y practicar todo tipo de inmoralidad sexual. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Ahí estaban inmersos esta iglesia que Dios empezó a levantar. Ya le estaba advirtiendo, les estaba, hermanos, ¿no es cierto?, señalando el camino, diciendo que no practicaran, ¿no es cierto?, ni se inmiscuyeran, hermanos, ¿no es cierto?, en lo que ellos hacían cuando no conocían todavía el mensaje del Señor. Y si usted va, ¿no es cierto?, al capítulo 2, del verso 1 al 8, el mensaje a Éfeso, dice Juan, en esa visión que Dios le da, ¿no es cierto?, le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras. Se lo dijo a todas las 7 iglesias. Y le resalta, ¿no es cierto?, algunas cualidades, algunas cosas que ellos estaban haciendo bien. Pero dice, ¿no es cierto?, retén lo que tienes. Y algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. A esta iglesia que ha sido, hermano, instruida, alertada por el Señor. Y aquí es Pablo, hermano, que está hablando claramente, le dice: andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, haciéndose ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y agrega: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre
entre vosotros como conviene a santos. A eso nos ha llamado el Señor, a santidad. ¿Qué significa ser santo? Apartado, separado del mundo, de lo que el mundo hoy día practica, lo que el mundo hoy día hace, que no es algo nuevo. El mundo hace, hermano, y todo lo que practica el mundo. Hermano, cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la tierra, del planeta, estamos hablando de las personas que componen, ¿no es cierto?, este planeta, que vivimos en este mundo, que somos más de 7.000 millones de personas hoy día que estamos respirando este aire. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. A esta gente y todo lo que han pasado, hermanos, sobre la faz de esta tierra, Dios nos habla, nos advierte. Y vemos, hermanos, de que este mundo, desde que es mundo, allá, en la caída, con el pecado original, entró la maldad, la inmoralidad y todo tipo, ¿no es cierto?, de actividades desagradables, hermanos, ante los ojos de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Es cosa de ver nomás la trayectoria del pueblo de Israel. Han pasado pocos días, por decir un par de meses, que ellos, hermanos, han abandonado, ¿no es cierto?, Egipto, por mano poderosa, portentosa, milagros, hermanos, audibles, visibles, del poder de Dios en favor de ellos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Dios haciendo milagro tras milagro, alimentándolos, dándole de beber, protegiéndolos, dándole calor y luz en la noche, sombra en el día, abrasador en el desierto, experimentando eso. Ahora, cuando viene el momento en que Dios le dice a Moisés: asciende al monte, porque te daré los estatutos, los decretos, porque ahora había que organizar a esa multitud en una nación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y le estableció normas, reglas, que nosotros conocemos como la ley moral, que hasta el día de hoy tiene aplicación también para nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y subió Moisés al monte de Dios y estuvo 40 días, poco más de un mes arriba. Y en ese periodo, ya el pueblo, viendo la mano poderosa de Dios, al poco correr, ¿no es cierto?, dieron a Moisés por muerto y dijeron ahí: hagámonos un propio Dios. Como se habían desarrollado ahí, hermano, ¿no es cierto?, en la cultura egipcia, donde cada manifestación de la naturaleza tenía su divinidad, su Dios. Y se hacen un becerro y lo construyen con todo la riqueza que Dios les había permitido salir de Egipto. Y hacen un becerro de oro, un Dios que ellos mismos fabricaron. Y comienzan ahora, hermanos, a practicar, ¿no es cierto?, a adorar. Y viene el frenesí, viene, ¿no es cierto?, hermanos, esa locura colectiva. Y comienzan, hermanos, ¿no es cierto?, a tener orgía, practicando la religión pagana. Dios nos ayude. Viendo que días antes Dios había manifestado en poder maravilloso, pero muchas veces la carnalidad ahoga y apaga lo espiritual en nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Le pasó al pueblo de Israel y le ha pasado, hermano, a la humanidad, y también le ha pasado a la iglesia en este tiempo, de estos 2000 años que Dios estableció, ¿no es cierto?, a través del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el día en que Dios funda la iglesia y usa como base, ¿no es cierto?, la doctrina enseñada por el Señor, y como columna, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y vemos que ya ha transcurrido el tiempo y vemos que esa conducta, hermano, es repetitiva y cíclica.
y se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo en esta humanidad tan dura de cabeza, que tiene que entender que Dios, hermanos, ha levantado un pueblo y quiere un pueblo diferente, un pueblo, hermano, que se distinga de las demás naciones del mundo. ¿En qué? En la manera de vivir la vida. La iglesia no puede seguir la corriente del mundo. Y hoy día, en este tiempo, como dice la Escritura, estamos viviendo días difíciles, sí. Quizás los días finales, sí, con mucha razón, porque ya han pasado 2000 años desde que Dios nos ha advertido. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y hoy día, ¿no es cierto?, se han levantado corrientes dentro del mundo pentecostal. Y nuestra iglesia, que ya está cumpliendo 115, 114, 115 años de existencia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y ya nuestra iglesia ha ido perdiendo la esencia de la santidad, porque de ese movimiento venimos nosotros. Nosotros nacimos, hermanos, como iglesia metodista, pentecostal, no por influencia, hermano, de un trabajo misionero, ¿no es cierto?, de alguna religión extranjera, no. Nosotros nacimos, hermanos, en una forma espontánea, criolla. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nacimos, hermanos, del avivamiento, de la visitación que Dios hizo a este país en 1909, en la iglesia metodista episcopal, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y la iglesia metodista, ¿de dónde venía, hermano, no es cierto?, del movimiento de santidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y es eso justamente lo que el mensaje, hermano, inicial de este movimiento pentecostal era resaltar el cambio, la conducta de vida a través de las conversiones, ¿no es cierto?, espontáneas, que era lo que más se manifestaba, hermano, y evidenciaba este avivamiento espiritual nuevo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Que la gente llegaba a ese a curiosear, a mirar qué estaba pasando, se asomaban a las puertas de los templos y caían acá, llenos del Espíritu Santo, y sus vidas eran transformadas inmediatamente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y es esa la advertencia, el sello, hermano, que Dios le puso a nuestra iglesia. La transformación de vida. No está, hermano, ¿no es cierto?, el centro en las manifestaciones carismáticas que se dan cuando viene el Espíritu Santo y toma control de esta carne. No, es el cambio de vida, el testimonio. Cuando Dios viene y llenaba esas vidas, hermano, la persona, si era delincuente, no seguía delinquiendo. Y una de las cosas que más llamó la atención en la sociedad de la época es que la gente, hermano, espontáneamente era transformada y iban, hermano, a cancelar sus deudas. Se iban a poner al día y recorrían grandes distancias. Y que la gente, cuando los veía, hermanos, se extrañaban porque ya habían dado por perdido esas deudas. Pero estas personas eran conmovidas y movidas por el Espíritu Santo a no dejar ninguna atadura en este mundo para ser libre y de esa manera poder testificar con testimonio propio. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Lo que la iglesia hoy ha perdido. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos llama a santidad. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día aquí nosotros? Yo digo y estoy resaltando hace mucho tiempo que nos congreguemos acá como iglesia es para dar gracias a Dios. No sé cuántos agradecidos hay yo aquí en esta noche. Porque sin duda Dios algo ha hecho a nuestro favor. Y a eso venimos a adorarle,
a darle gracias al Señor, porque Dios nos ha guardado, nos ha preservado, nos ha librado el Señor. Él ha puesto, ¿no es cierto, hermanos, una cubierta, un escudo. Ha hecho un cerco a nuestro alrededor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, hace rebotar los dardos y las saetas de maldad que el mundo y el enemigo nos lanza constantemente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, porque estamos en una lucha espiritual. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este es una verdad, hermano, y que, ¿no es cierto?, la lleva hasta el final en el capítulo 22 de Apocalipsis. Cierra el apóstol Juan en esa visión. Que todos aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. No tendrán entrada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy día nosotros estamos, hermanos, siendo bombardeados con todo tipo, ¿no es cierto?, de doctrina. Hoy día nuestra iglesia pentecostal está siendo atacada por los neopentecostales, los calvinistas, los que no son pentecostales. Hay por ahí una fuerza, hermanos, por ejemplo, la iglesia bautista, ya ellos no son pentecostales, y atacan sus teólogos, sus eruditos, los neopentecostales, los calvinistas, atacan, hermanos, a la iglesia pentecostal, que estamos errados, porque Dios, hermanos, es selecto y tiene un grupo, ¿no es cierto?, y el que está en ese grupo, haga lo que haga, va a heredar el reino de los cielos. Mentira, engaño del diablo. Porque Dios es justo. Y ningún injusto, ningún fornicario, ningún idólatra, ninguno que practica cosas deshonestas, heredará el reino de los cielos. Cuando hablamos de fornicario, hermanos, ahí está, ¿no es cierto?, incorporado todo lo que es, hermanos, los pecados de índole sexual, sensual, que es satisfacer los deseos de la carne. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y ahí está, ¿no es cierto?, esa doctrina de error, hermano, terrible. Y haciendo proselitismo los calvinistas contra los pentecostales. ¿Qué significa eso? Tratando, hermano, de convertir, como los de las sectas que están, ¿no es cierto?, aquí a nuestro alrededor, mormones, testigos de Jehová. Anoche llegábamos, hermano, parece, y mirábamos el buzón de la casa. Habían dos notas. Había una carta que no era para nosotros, por equivocación estaba ahí. Y había una carta hecha con mano, ¿cómo se llama? Manuscrita. Un sobrecito, ¿no es cierto? Tenía una flor afuera ahí, un dibujo a mano. Una flor así, que era como una carta de enamorado. Entonces, yo agarré un doble especial, tenía, ¿no es cierto? Saqué la hoja. Y me comienza a hablar, ¿no es cierto? Ahí la persona que escribe. Y que tenía una buena noticia. Y hace una referencia a Génesis ahí, ¿no es cierto? Una testigo de Jehová nos escribió, ¿no es cierto?, una carta como de amor, para que nos quería por amor rescatar, que discutamos cosas, sabiendo que nosotros somos pastores. Me dejaban esa carta ahí. Para ver, ¿no es cierto?, concertar una cita para poder hablar de la verdad contenida en su Biblia. Así está el mundo hoy día, desesperado por hacernos, hermanos, apostatar de nuestra fe. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.
Y atacan a los pentecostales, atacan a nuestra iglesia, a los que predicamos santidad. Y alguien dice, y acusan al pastor. Muy dura la predicación. No saben hablar de otro tema, sino es contra el adulterio, contra la fornicación, contra la mala vida, en fin. Y es muy dura la palabra. Por ahí tenemos algunos pastores acusados por ser muy duros en su predicación. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dice, Señor, al mirar que la gente venía, ¿no es cierto? Y como que se defraudaban y se iban ofendidos. Señor, ¿por qué no suavizas un poco el mensaje? Eres muy duro, Señor. ¿Cómo tratas a las autoridades religiosas? Sepulcros blanqueados, oiga, qué terrible. ¿Por qué no suavizas un poco? ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Si no te gusta, ¿no es cierto? No estás conforme, ahí están. Síguelo, allá van caminando. Y volvió en sí, porque esa es la actitud correcta que Dios espera de nosotros. Como yo siempre resalto, la parábola del hijo pródigo no está en los detalles, no. Está, hermano, en esa instancia que cuando estaba, ¿no es cierto?, el hijo pródigo, hermano, viviendo la pobreza, habiendo malgastado todo su dinero. Y no tenía cómo comer ni siquiera un mendrugo de pan. Y le dieron ganas de comer, ¿no es cierto?, cuando vio con qué ganas los chanchos, los cerdos, estaban comiendo, devorando esas algarrobas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y deseó, dijo, comer. Pero cuando miró eso, ese cuadro, volvió en sí. Y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El último jornalero tiene su pan asegurado. Los animales tienen su alimento asegurado. Eso pasa en la casa de mi padre. Y yo aquí estoy pasando hambre por puro porfiado nomás. Dice él, que miró al cielo, dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como el último de los jornaleros. Pero este Dios, porque eso es lo que muestra el amor de Dios, hermano, nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. ¿Cuántos pródigos hay aquí en esta noche? Que Dios le ha dado mucho más de lo que por nuestros actos merecíamos. Porque el amor de Dios es inmensurable. Dios nos bendiga. Dios quiere, hermano, que nosotros no seamos engañados. Por eso nos advierte. Si miramos la iglesia de Éfeso hoy día y las demás iglesias que estaban, ¿no es cierto?, alrededor, que eran las prominentes, eran las iglesias más importantes, fruto del trabajo misionero del apóstol a los gentiles. Hoy, siglo XXI, no existen. Han pasado 2000 años y estas iglesias desaparecieron. Porque hoy día esa región, que es la Turquía, es musulmana en un 100%. Prácticamente no hay cristianos. Y en estos lugares, hermanos, quedan ruinas de la sinagoga de los judíos, ruinas de lo que fueron, hermanos, las manifestaciones cristianas del siglo I. Por eso que Dios nos advierte y nos habla a nosotros hoy día, la iglesia pentecostal, que no nos dejemos envolver por esos familiares, hermanos, por esa generación, porque hoy día hay una realidad. Hoy día muchos
de los hijos y nietos de los hermanos que hoy día están en la iglesia han sido infectados y han sido, hermanos, captados por estos mensajes a través de los neopentecostales, calvinistas, y los han sacado de nuestras iglesias porque no quieren escuchar mensajes de santidad, sino quieren escuchar mensajes solo de prosperidad y de que no importa la condición de vida. Si están en la iglesia es porque ya tienen su salvación asegurada. Y hoy día, hermanos, se practica todo tipo de paganismo dentro de las propias congregaciones, donde, hermanos, no hay recriminación a nadie y están llenos de gente y todo es alabanza y todo es reconocimiento y cada uno tiene su lugar de acuerdo a cuál sea su posición social, económica en este mundo, en esta vida. Dios nos ayude. Y muchos jóvenes de las iglesias, y no también solamente jóvenes, metodistas pentecostales, hoy día han emigrado a estas iglesias. Y lo que es más terrible, muchos han vuelto a las iglesias históricas más encima. Muchos metodistas pentecostales hoy día se han hecho metodistas. Muchos se han hecho, hermanos, presbiterianos, luteranos, anglicanos. Y se ha perdido, hermanos, la esencia de esta bendición, hermanos, de este despertar que Dios mandó el siglo pasado a este mundo, habiéndonos visitado con la presencia genuina de su Espíritu Santo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y la iglesia, sin darse cuenta, a través de esta influencia, porque la tecnología, el internet, el YouTube y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, las redes sociales. Hoy día hay cualquier predicador, la radio en su momento, la televisión, y conmueven, hermano, ¿no es cierto?, y atraen, porque hoy día, ¿no es cierto?, en esos movimientos, lo que hay es prácticamente un espectáculo, concierto en los mismos templos. Y lamentablemente tenemos templos metodistas pentecostales donde también hoy día estos púlpitos, porque el púlpito es de donde se predica la palabra, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, se mueve en el altar o en la plataforma, como se llama ahora en estos tiempos modernos. Se arrincona el púlpito y aquí arriba suben artistas y se prenden luces. Y la gente, hermanos, en multitud, ¿no es cierto?, se transforma en un jolgorio. Hay danza, esto, lo otro, y ¿qué no hay? Desvirtuando el mensaje del Evangelio. Dios nos bendiga. Nadie os engañe, dice el verso 6. Con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. No sé cuántos obedientes hay hoy día aquí. Dice, no seáis pues partícipe con ellos. En otro tiempo erais tiniebla, ahora soy luz en el Señor. Por eso que tenemos que andar como hijos de luz. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. A lo que Dios le agrada, hermano, es la santidad, porque Él es santo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
el cuchicheo, el cagüín. Algunos vienen para acá, ¿no es cierto?, y son hipócritas. Muestran un poco de santidad en el ratito que vienen en el fin de semana, ¿no es cierto?, y el resto de la semana. ¿Y cuántos de los que están en esta condición están afilando los dientes? Porque se vienen las fiestas patrias. Y este año fuimos premiados, dicen algunos. Se soban las manos. Porque es una semana completita donde vamos a zapatear. Y vamos, hermano, ¿no es cierto?, a enjuagar, ¿cómo es? Enjuagar el guarguero. Lo vamos a remojar. No con Coca-Cola, no. La Coca-Cola tiene gas. Con otra cuestión oscura. Vino tinto, dice. ¿Ah? Cabernet, ¿cómo se llaman los? ¿Cómo es? Cabernet. Bueno, usted sabía, lo conoce, ¿no es cierto? Cabernet. Pues francés el asunto, la cepa, ¿no? Cabernet. O aquí del Clos de Pirque, ¿no es cierto? Que estamos cerquita aquí en Pirque. ¿Ya? O de un poco más allá en lo que es Molina, por ahí están las viñas, ¿no es cierto? ¿Ah? Ese vino añejito ahí. Oh. Y algunos dicen, no, si es hasta dulce. Y aquí están. Cuidado. Cuidado, iglesia. En primavera, ¿no es cierto?, dicen que hay una lluvia más o menos en septiembre, ¿no? Y esa lluvia, ¿no es cierto?, más que beneficiosa, es dañina. Cuando están apareciendo los primeros, ¿no es cierto?, brotes de los racimos de uva, esa lluvia, hermano, le entra hongo al fruto y lo echa a perder. Y los pajaritos, ¿no es cierto?, que están recién comenzando a tomar vida con esta lluvia, ¿no es cierto?, se llama la lluvia mata pajaritos. Mueren. Cuidado. Cuidado. Cuidado con el entorno. Cuidado con quien te está rodeando. Porque Dios no solamente nos ve aquí, sino que nos ve en todo lugar. Hoy día encontramos muchos cristianos en nuestras iglesias que están igual que los fariseos. Son cristianos aquí, hermano, y ocupan cargos, pero tienen una vida doble. Y se les olvida que Dios nos ve en todo lugar. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar en ellas, como ellos hacen, dice, en secreto. Porque hay hasta círculos, aquí hay personas dentro de las iglesias que están hasta en logias secretas, como los masones, por ejemplo. U otro tipo de logias, otro tipo de confraternidad. Muchos miembros de nuestras iglesias, hermanos, están aquí y en una vida doble participan hasta en logias satánicas y sean reprendidos. Otros, hermanos, de pelaje menor, ¿no es cierto?, practican la hechicería, la brujería, la santería y todo este tipo de cosas de ciencia oculta. Y están aquí. Solamente la misericordia de Dios es que no ha venido, ¿no es cierto?, un rayo destructivo sobre ellos. Porque Dios está esperando que se arrepientan, nada más. Porque usted no cree que aquí se puede manifestar el mismo poder que destruyó al instante a Ananías y a Zafira. ¿O usted cree que no se puede manifestar aquí, hermano, el poder glorioso que estaba contenido en el arca del pacto?
que ese joven que no era levita, cuando vio que los levitas se tropezaron, él quiso ayudar y tocó el arca. Inmediatamente dice la Escritura que fue fulminado. ¿Usted cree que no es el mismo poder que actuó en esos tiempos, que es el que está hoy día aquí? ¿Usted no cree, hermano, que es el mismo poder de Dios, hermano, que movió el monte de Sión cuando el pueblo reclamó también el derecho de hablar cara a cara con Dios? ¿Usted no cree que ese mismo poder es el que actúa hoy día? Es el mismo poder. El mismo poder. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la misericordia de Dios es la que nos permite a veces estar aquí, hermano, en una condición doble. Porque Dios conoce todo lo que hacemos. Y no nos ha fulminado el Señor, nada más que por misericordia. Dice: y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No hay nada que se haga en encubierto que no salga a la luz, a la verdad. Estos días están pasando un juicio importantísimo a un personaje muy importante en la sociedad chilena. Un abogado llamado Luis Hermosilla. Un hombre poderosísimo por muchos años. Cerca de más de casi 30 años de ejercicio profesional. Era una persona, hermano, muy influyente. Pero ahora todo lo que él hizo mal salió a la luz. Es para que nosotros miremos que ante Dios nada pasa por inocente. Y nosotros somos luz. Dios nos ha tomado y nos ha escogido a nosotros para iluminar el mundo con nuestro testimonio. Iglesia de Colina, dice el verso 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El mensaje de hoy es este: Dios no quiere que sigamos más durmiendo un sueño de indiferencia. El mismo poder, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que tuvo misericordia de nosotros. Cada uno de ustedes sabe cuando tuvo el encuentro con el Señor. ¿Cómo éramos? ¿Había que invitarlo a usted? Se cuenta, ¿no es cierto?, aquí que en las iglesias los pastores, hermanos, eran tomados por el Señor y ponían a prueba a los hermanos: ¡ándate! Porque los templos estaban llenos. Esos molestosos para allá, para acá, ¿no es cierto? ¡Ándate! ¡No te quiero ver más aquí! Y los hermanos, ¿no es cierto?, se levantaban y se iban, pero no pasaban de la mampara para allá. Salían y se devolvían y ahí estaban atrasito. ¿Qué así otra vez? ¡Ándate! Hermanos, vayan, tómenlo, échenlo para afuera. Predique usted así hoy día, po. Hoy día tenemos que decirle a los hermanos: portero, cierre la puerta, que no se vaya nadie. Y tenemos que hablar, ¿no es cierto?, con los hermanos que preparen reconocimientos. Mandemos a hacer unos certificaditos, alguna regalo, obsequio para que vengan los hermanos. Me recuerdo años atrás, nosotros que teníamos la costumbre cuando hacíamos el servicio de Navidad, ¿no es cierto?, se programaban los hermanos, así que y en esos servicios se llenaba la iglesia. Venían todos porque aquí se regalaba
paquetito de dulce, algo, un regalo. Una once regalada. Ahí llegaban todos, hermano. ¡Oh, qué lindo! ¿Cuántos de esos que venían por el paquete dulce hoy día no están? Dios nos quiere dar mucho más que un paquete dulce. Mucho más que una once regalada. Dios nos quiere dar salvación y vida eterna. Por lo cual dice, despiértate tú, que duermes. Anoche el Señor tomó al predicador aquí y entregó bendiciones y no habló ni una palabra. ¿O no? ¿Cuántos recibimos bendición? No. El lenguaje de señas. Porque Dios es multiforme. ¿Cuántos alaban a este Dios bendito? ¿Cuántos alaban a este Dios maravilloso? Que es decoroso, que es prudente. Aleluya. No nos difama. Guarda nuestros secretos. Aleluya. El mejor confidente es el Señor. No ocupa las redes sociales para que si sabe algo, hermano, lo comunica a medio mundo. No. El Señor no es como ese que se sube al monte con una gallina y la despluma y que el viento se lleve para todos lados. Así hay algunos. ¿Saben algo? Y lo publican. Y después quieren pedir perdón a uno o dos. A uno o dos plumas que recogieron y las otras. Dios nos ayude. Dios no es así. Dios guarda lo que tú le has comentado a Él en secreto. Él guarda silencio y nos observa. Y nos observa. Y nos observa el Señor. Y tiene paciencia. ¿Cuántos reconocen que por la paciencia de Dios hoy día estamos aquí? Dios te quiere despertar. La tierra está hablando. El clima nos está hablando. Día atrás, ¿no es cierto? Un poquito de viento dejó la tendalá. Por ahí, hermano, todavía una cantidad de postes que no han sido reparados. Y nos creemos el cuento, ¿no es cierto? Imagínense enfrentar una guerra, hermano, Chile, en un día quedamos. Dios nos bendiga. La tierra se está moviendo. Los cielos están siendo convulsionados. El clima nos está diciendo, despiértate. Más allá de hablarle a la humanidad, nos está hablando a nosotros, su pueblo. Despiértate. Despierta. Vengo pronto. Deja de dormir. Deja de vacacionar. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Ponte las pilas. Dos días un hermano por ahí me decía en el estudio, reflexioné, mi pastor, y ahora me quiero colocar las pilas otra vez, porque me dejé envolver. Y he perdido años. Quiero retomar, mi pastor. Amén, Señor. Y que ojalá eso le suceda a toda la iglesia. Que despertemos de una vez por todas, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este lugar. No sé cuántos los que están aquí quieren, hermano, despertar. Dios nos quiere despertar, ¿sabe para qué? Para que levantando de los muertos alumbremos a este mundo, seamos luz.
Si nosotros nos disponemos y le decimos, Señor, quiero despertar, Señor, quítame este sueño, Padre. Quítame este letargo, Señor. Quítame esta flojera. Porque dice que cuando estamos en este deseo, Cristo nos alumbra. ¿Cuántos quieren ser alumbrados por el Señor? Dios bendiga este mensaje. Dios quiere que esta iglesia, hermano, alumbre aquí en Colina. Y no es el número. No es el número. Porque con pocos el Señor hace cosas grandes. ¿Sabe usted que en la oscuridad, cuando hay luna, no hay luna, hermano? Está oscuro, usted no, en el mar abierto, usted no, ni siquiera se puede ver los dedos ahí. Es tanta la oscuridad, uno sabe que tiene la mano ahí, ahí está la mano. Nada se ve. Y un fósforo que una persona prenda a muchos kilómetros de distancia en esa oscuridad, destella y se ve. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Un fosforito. Nada más. En medio de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo. Para eso Dios te ha llamado. Para eso Dios nos está despertando hoy día. Este mundo, hermanos, está indolente, está enfrascado en lo de ellos. Pero nosotros no debemos seguir esa corriente, sino que tenemos que dar de testimonio, como testimonio, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuántos han recibido la luz de Cristo? ¿Cuántos quieren despertar en este día? Esto es para los valientes. Porque para despertar tenemos que reconocer que estamos durmiendo. ¿Cuántos estaban durmiendo? Ven a recibir corriente, energía en esta noche, para que tu luz alumbre a este mundo de maldad, de tiniebla. Dios bendiga esta palabra y dejemos de dormir, porque Dios nos ha llamado para ser instrumento de bendición, para despertar a este mundo. Amén. Oramos. Señor eterno, maravilloso, Padre mío, gracias en esta noche por la reflexión, el consejo, Padre mío, su palabra. Y usted conoce, Dios mío, nuestras vidas, indudablemente. Padre justo de los cielos, ayúdanos, Padre mío, a despertar, Padre mío, aquellos que estemos durmiendo de la indiferencia. Padre mío, que, Señor de los cielos, la luz de Cristo, Padre mío, sea nuestra guía. Padre santo de los cielos, ayúdanos a recapacitar. Y como el Hijo pródigo, Señor, recapacitar y volver en sí y tomar la mejor decisión. Y esa decisión sea, Dios mío, volvernos, Padre mío, Señor, a hacer como hacíamos al principio, cuando, Señor de los cielos, nada importaba. No importaba el frío, el calor, el hambre, sino que el deseo nuestro era, Señor, estar delante de su presencia. Padre mío, sabiendo, Padre mío, que usted tiene poder para transformar lo malo en bueno, para convertirnos, Padre mío, de los cielos de nuestras maldades. Padre santo de los cielos, ayúdanos a hacer luz en este mundo. Usted nos llamó, Padre mío, a eso. Nos llamó, Padre mío, a alumbrar como verdaderas antorchas en este mundo. Porque este mundo se pierde, Padre mío, y usted nos llamó a nosotros, Dios mío, para predicarles, para alumbrarles, Señor, con nuestros hechos, para poder invitarlos también a alumbrar a aquel, Dios mío, que está en tinieblas, perdido, Padre mío, en los cielos, sufriendo como sufríamos nosotros, Padre mío, cuando no teníamos el conocimiento de la verdad. Padre mío, permita que su palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones. Padre mío, fortalece nuestras vidas. Padre mío, que podamos tomar ánimo en esta noche. Padre mío, para seguir caminando. Padre justo, los cielos, bendíganos en esta noche, porque necesitamos, Padre mío, de usted. Necesitamos fuerza, aliento, Padre mío, los cielos, para seguir adelante.
¿Cuántos hay, Padre mío, los cielos, que se están perdiendo de nuestras propias familias y han pasado años, Padre mío, y no hemos sido capaz, Señor, de alumbrar? No hemos sido capaz, quizá, Dios mío, de llegar con una palabra, Señor, de poder, Señor, para llegar, Dios mío, con un consejo, con un aliento, Padre mío, a aquel que está angustiado, que está enfermo, que está triste, atribulado, lejos de ti. Padre mío, ayúdanos, Señor, a hacer la tarea por la cual usted nos llamó. Padre mío, ayúdanos, Padre mío, por misericordia. Bendiga el consejo de su palabra, confirma nuestros corazones, ayúdanos a ponerlo por obra. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor, hermano. Va a quedar puesta la mesita. Amén. Realizamos 2 ofrendas. Así que Dios bendice y ama al dador alegre. Amén. Ponemos la mesita entonces, hermano, y cantamos la alabanza 249. Amén. Quiere ser salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a los coristas, cantamos al Señor. Felipe. Quiero ser salvo de toda
bendice al dador alegre. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Amén. Todos juntos damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga, mi hermano, su ofrenda. Premiado de la rifa, hermana Malvina Mora, hermano Roberto Paiguano, hermano Marcos y hermana Mariela Galdames. Amén. Doy gracias al Señor por esta bendición de poder coordinar este servicio y al Señor doy toda honra y gloria para siempre. Amén. Que el Señor, hermanos, sea muy glorificado. Bien, nos ponemos de pie, hermanos, para rogar al Señor la bendición. Padre bendito de la gloria, le damos gracias, muchas gracias, por todo lo que usted nos ha permitido hacer y realizar en este día. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque usted, Señor, a través de este mensaje, Señor, quiere que despertemos y seamos luz para este mundo. Haya usted de derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Presentamos, Señor, ante usted los enfermos. Mira, Señor, mi esposa, mi hermano, Señor, Alberto Santibáñez, y tantos enfermos, Padre. Diga usted la palabra, tóquelos con su mano de poder y los enfermos reciban sanidad. Reciban sanidad. Gracias, Señor, porque lo ha hecho. Abra fuentes de trabajo. Y el que no tiene, déselo por misericordia. Y ahora pedimos, Señor, que al retornar a nuestros hogares de este lugar, nos vayamos bendecidos con esa bendición que desciende del trono de su gracia, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.